La comprensión es el núcleo del proceso de formación de un ingeniero de edificación, en particular, en general, de cualquier universitario. Todo lo demás completa la capacidad de acción. Es cierto que este es un aprendizaje basado en competencias, pero la competencia no es posible sin comprensión. Sin comprensión, la competencia es solo una imitación, es solo una falsificación. La comprensión implica conocimientos que van más allá de las técnicas, las destrezas que un ingeniero debe poseer. Un universitario debe ser capaz de advertir las implicaciones científicas, técnicas, tecnológicas, personales, sistémicas, económicas, sociales, políticas y éticas del conocimiento que construirá a lo largo de su carrera. Esto implica que un universitario es un ciudadano responsable y por tanto capaz de utilizar de la misma manera el conocimiento que la sociedad le ayuda a conseguir. No se viene a la universidad a aprender unas destrezas con las que ganarse la vida, sino mucho más allá se viene a ganarse la vida misma. El desprecio como filosofía, es decir, conocimiento inútil, de todo lo que no sea técnica o tecnología, es un lastre para extraer de la vida universitaria todo su jugo potencial. No se puede ser buen ingeniero sin ser conscientemente responsable de uno mismo. Dicho este sermón, en el que creo firmemente, vamos a ir entrando paulatinamente en los distintos laberintos de la comprensión. Esta es una lección que el alumno debe afrontar bien concentrado y que deberá, desde luego, verla varias veces. El ser humano, para comprender, se ayuda de esquemas. Aquí hay una relación de 10 esquemas que le pueden ser útiles. Cuando un profesional de la comunicación habla sin papeles, lleva en la cabeza esquemas que va rellenando a medida que el discurso se va produciendo. Y ya que digo discurso, quiero empezar a decir que la comprensión implica la capacidad del discurso y más allá del discurso ético. Un alumno universitario que realmente comprende las materias que afronta debe ser capaz de proferir un discurso fluido sobre la misma, con conceptos bien enhebrados, bien hilvanados unos a los otros, creando o haciendo posible que el que lo escucha cree los significados. Aspectos estos que iremos viendo a lo largo de la clase. Vayamos pues a los esquemas. El alineamiento constructivo, ya visto en una clase específica, es uno de esos esquemas. El alineamiento constructivo es uno de esos esquemas. Lo hemos visto en una clase específica. En el alineamiento constructivo ligamos objetivos formativos con actividades y evaluación. Los estilos de aprendizaje son otro de esos esquemas. Estilos de aprendizaje que ya vimos que podían ser eh, eh, visuales, globales, intuitivos, sensitivos, secuenciales, etc. Activos, reflexivos, es decir, las formas naturales con las que el alumno aborda el estudio. Los enfoques de aprendizaje son fundamentalmente dos. Es una relación, es un esquema muy sencillo, pero que desde luego distingue al estudiante que tiene el propósito de, de ser un buen profesional en el futuro y aquel que aspira en todo caso a ser un buen comercial. Son el enfoque superficial y el enfoque profundo. Los tipos de conocimiento, hay muchas maneras de denominar al conocimiento, pero esta es útil. Es la forma en que los señala John Vick. Declarativo, procedimental y condicional.
El declarativo es el que se puede declarar oralmente o por escrito. Lo que hacemos cuando resolvemos un examen escrito es volcar sobre el papel conocimiento declarativo, con más o menos éxito. El procedimental tiene que ver con lo que hemos llamado, al hablar de las competencias, con destrezas. Es decir, la capacidad de disciplinadamente seguir una pauta, como el que hace una paella con una receta o trabaja en un laboratorio químico mezclando sustancias. Las taxonomías del conocimiento declarativo, es decir, ese conocimiento que se puede declarar, se puede analizar y es muy conveniente hacerlo, y así lo hace John Big en su taxonomía solo. La taxonomía solo ofrece 5 niveles y fueron vistos con detalles en otra clase. La taxonomía del aprendizaje tiene que ver con el hecho de que abordamos conocimientos aprendiéndolos de memoria, conocimientos aprendiéndolos significativamente, lo que es objeto justamente de esta lección, o conocimientos aprendiéndolos en la acción, es decir, aplicando. De modo que memorizamos, comprendemos y aplicamos. No necesariamente en este orden, pero ninguno de estos tres componentes puede estar fuera de la receta del aprendizaje. Por otra parte, podemos considerar mantras, es decir, frases ceremoniales del aprendizaje, el hecho de que se debe memorizar lo que no se puede comprender estudiando. Es decir, aquello que no tiene significado y por tanto es convencional, son nombres, nadie comprende por qué alguien se puede llamar Juan, no es necesario comprenderlo, es un nombre. Por otra parte, hay que comprender estudiando lo que no se puede comprender aplicando, o lo que, dicho en negativo, lo que no necesita de la acción para ser comprendido. Son los a priori. Por ejemplo, las relaciones lógicas. El que el todo es mayor que la parte no necesita de ningún experimento. En general, las matemáticas forman parte de este paquete. Las matemáticas en general no necesitan de la acción para ser comprendidas. Sin embargo, la física sí. La física debe ser estudiada, evidentemente, en un laboratorio, aunque ese laboratorio deba tener cerca una pizarra. Aplicar lo que no puede rechazarse por carente de ética. Es decir, desde el momento en que pasamos a la acción, debemos de poner en marcha un filtro ético, un filtro de valores, un filtro cultural que nos permitirá seleccionar aquello que puede hacerse y aquello que no debe hacerse. En todo caso, aquí tenemos lo que hemos llamado antes taxonomía del aprendizaje: memorizar, comprender, aplicar. Por otra parte, debemos tener claro que el ser humano, por su constitución, no tiene un acceso completo a la realidad, puesto que él mismo es realidad, él es una realidad, y de la misma manera que nadie puede verse el cogote, usar un espejo es hacer trampa, ningún ser humano puede llegar a las últimas fronteras de la realidad, porque el mismo acto de conocimiento influye en esa realidad que se quiere conocer, como es bien sabido desde el principio del siglo XX. Hay, por tanto, una realidad no accesible con los sentidos y una realidad visible. Esa relación entre modelos matemáticos y realidad es de los aspectos más interesantes y más potentes de la formación de un ingeniero. Hablamos de aquellas, simplificando mucho, aquellas fórmulas matemáticas que describen un fenómeno, ya sea ese fenómeno el discurrir de un fluido por una tubería, el comportamiento resistente de una estructura, etc. Bien, por otra parte, un ingeniero debe convencer, y no lo va a hacer desde luego con argumentos falaces, porque tendrá interlocutores que lo desenmascararán. La discusión debe tener un fondo lógico, y la discusión no debe ser falaz, es decir, no debe estar compuesta por mentiras con aspecto de verdad. También
dedicamos una lección a esto. El pensamiento cotidiano tiende a la banalidad, tiende por desidia, por pereza, a simplificar, mientras que el pensamiento científico y crítico tiende a ser riguroso y a ofrecer todas las caras de una realidad y por tanto a pensar de una manera compleja. Esta es otra cuestión fundamental en la formación de un universitario y especialmente de un ingeniero. Y por último, la relación que constituyen la repetición para la memoria, la ejercitación de los conceptos para la comprensión y la aplicación para la mejora material, culmina en la acción para la mejora personal del propio alumno, que debe ser el objetivo de la formación. Bien, el proceso de aprendizaje, como he comentado antes, es la búsqueda de un discurso-acción ético, es decir, un discurso para la acción con componentes éticos. El proceso de adquisición de ese discurso es el que sigue cualquier estudiante, pero tiene unos pasos que no tienen por qué ser en el orden que aquí se plantean, porque algunas veces la acción puede venir antes que la comprensión, la memoria puede ir antes que la comprensión o al revés, pero los tres tienen que estar presentes. De modo que un proceso posible sería este: una primera lectura inicial del texto que se quiere comprender, la construcción de un primer discurso en el que uno se hace consciente de su incompetencia y puede ya trazar un mapa conceptual elemental, la memorización acumulando nombres, fechas, lugares, circunstancias que dotan a nuestro discurso de un carácter erudito, dotan a nuestro discurso de un carácter especializado, dejamos de usar terminología corriente para denominar procesos específicos, etc. Un adiestramiento con herramientas auxiliares, hoy en día el software y el adiestramiento que permite, por el modo en cómo está estructurado, es de una gran ayuda. A veces es muy conveniente adiestrarse en el uso del software, aunque aún no se comprenda, porque eso facilita el proceso de comprensión al no tener que dedicar parte de nuestra memoria de corto plazo y nuestra conciencia a recordar el menú que hay que utilizar o la herramienta que hay que utilizar, sino que eso ya está automatizado y podemos concentrarnos en tareas más complejas como es la comprensión. Pero quizá en este momento ya se puede emitir un discurso de nivel 2 en que uno ya es consciente de su competencia, aunque esa competencia no esté plenamente desarrollada. La comprensión implica conexiones esenciales, implica también ejercitación. La memoria, aún después de haber comprendido, requiere repaso y refuerzo de la información para que la memoria a largo plazo se active. Las conexiones secundarias a un nivel micro, es decir, que si uno ha comprendido antes generalidades, ahora puede empezar a comprender detalles y su correspondiente ejercitación. Un discurso de nivel 3, un discurso ya sintético en el que hay relaciones entre conceptos, podemos con él ya construir un mapa de tipo 3. La aplicación, que es un nivel superior al de la ejercitación, es decir, si la ejercitación se refiere a problemas construidos artificialmente, la aplicación se referiría ya a problemas, eh, a problemas de carácter práctico con toda su complejidad implícita de carácter técnico. Se puede necesitar el uso de una hoja de cálculo. Un discurso de nivel 4 es posible construir ya, en que uno ya ha pasado al nivel de competencia inconsciente, es decir, ha automatizado mucho de lo aprendido y pasa ya a
digamos, fases complejas como la de la transferencia, que es esquematizar lo aprendido para poderlo usar en otro contexto. En ese momento se puede hacer ya un mapa de nivel 4. Bueno, y finalmente, en este ejemplo, la acción sobre la realidad del complejo, que tiene siempre estos aspectos físicos, sociales y axiológicos. La axiología sería la ciencia de los valores, es decir, la ciencia de lo que nos importa y que evidentemente es fundamental a la hora de aplicar. La versión teórica de una cuestión excluye componentes que solo se manifiestan en la ejercitación. Eso cualquiera lo puede entender en su propia experiencia. Hace una lectura, llega a unas conclusiones, todo parece encajar y cuando uno se pone a aplicar ese conocimiento, aquello empieza a hacer aguas. La realidad, mucho más compleja que cualquiera de nuestros discursos, es más exigente. En la ejercitación se encuentran nexos nuevos y más exigentes. Se activan las emociones, los valores y las memorias ecoica, icónica, episódica y semántica, con rápidas síntesis en la conciencia basada en la memoria a corto plazo. En fin, todas estas cosas pasan en nuestra cabeza cuando uno estudia y es bueno saber qué ocurren, en qué orden suelen ocurrir, qué creatividad podemos nosotros integrar para que nuestro aprendizaje, de acuerdo a la etimología de escuela, escole, que significa ocio y por tanto diversión, sea también la actitud con la que nosotros abordemos el estudio. El aprendizaje no puede ser nada más que significativo para pasar a ser creativo. Hay niveles del aprendizaje, vamos a verlos aquí. Hay un contenido que se memoriza, que es porque no tiene significado. Un número de teléfono no se comprende, se aprende de memoria. Y hay significados que se aceptan, aunque no se comprendan, porque son necesarios para comprender aquello que sí se tiene la voluntad de aprender, incluso la necesidad. Hay partes de un texto técnico o científico que damos por sabido. Hay contenidos que hay que comprender para dominar la cuestión abordada y la comprensión individual de los conceptos involucrados. Por otra parte, una vez que los conceptos son comprendidos, es necesario establecer relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de conceptos más generales con conceptos más particulares o implicaciones lógicas como las aquí esquematizadas y que a pesar de sus imponentes nombres, pues las usamos habitualmente con toda destreza. Luego hay relación entre los hechos. La más importante sin duda la de causa-efecto. Hay consecuencia de lo que se comprende, lo que posibilita la acción. Y hay consecuencias de la acción. Hay aciertos o hay errores, que pueden ser de carácter técnico o pueden ser de carácter ético o social o político, etcétera, para no perder de vista nunca las implicaciones relacionadas en la primera de la transparencia. La literatura ofrece muchos esquemas de cómo es el proceso de construcción de significados o de estudio significativo. Este, que lo debemos a Susan Tugey, es bastante interesante. Dice, nos encontramos con el concepto en un texto. Tratamos de saber más sobre ese concepto, acudimos a los libros o a Internet. Intentamos aplicar el concepto a la realidad. De esa aplicación sacamos consecuencias. Y finalmente reflexionamos y decidimos o bien ir aguas arriba hasta tratar de saber más sobre ese concepto porque estamos poco satisfechos, o bien llevamos a cabo un segundo ciclo de aplicación para terminar de afinar nuestro conocimiento. Otro modo de enfocar el asunto tiene que ver con los discursos ya mencionados. En todo conocimiento hay una primera fase de grabación, nombres, fechas, etcétera,
hay un repaso para que esa grabación se haga más efectiva y pase a la memoria a largo plazo. Hay un repaso 2 y un repaso 3, cuya secuencia ya se explicó y que hace que estos nombres, fechas, datos vayan quedando en nuestra memoria y los tengamos a nuestra disposición. En cualquiera de estos momentos estamos en condiciones de hacer ya un discurso, pero que será siempre un discurso superficial, porque no tendremos la comprensión cabal de los conceptos, sino que, como tan a menudo ocurre, usaremos palabras que no comprendemos. No hay más que ver los telediarios todos los días. Después, dotados de una terminología, de un diccionario, estamos en condiciones de entrar a profundizar en los conceptos. Y quizá el movimiento, el balance más productivo sea el que va de análisis de un concepto a la síntesis de conceptos, vuelta al análisis, etcétera, hasta que las relaciones entre conceptos han sido perfectamente comprendidas. Cabe entonces un discurso más complejo, cabe entonces también pasar a ejercitarse. Naturalmente, como se ve, también desde el discurso uno puede ejercitarse. Hay tanto osado por ahí metido a llevar a cabo desde operaciones elementales como un arreglo eléctrico a complejas como elaboración de un proyecto para una estructura de un edificio, que lo hace con conocimientos muy superficiales y dejándose llevar por rutinas aprendidas de otros. De la ejercitación se puede pasar a la resolución de problemas. Finalmente se objetiva esa resolución de problemas en la elaboración de documentos y se está ya entrando, traspasando la frontera entre lo académico y lo profesional. Entre las capacidades que se activan cuando uno trata de comprender un concepto estarían estas 6. Uno compara conceptos, los clasifica por determinadas jerarquías, analiza su contenido, sintetiza conceptos para llegar a conceptos más generales, secuencia o encuentra razones, es decir, explicación a los fenómenos. Hemos aislado en esta diapositiva esta frase porque es clave para digamos, el proceso académico de construcción de significado, es decir, de aprendizaje. Y es la importancia de los conocimientos previos.